La casa se sentía vacía, demasiado silenciosa, como si cada rincón estuviera aguantando la respiración. Afuera, la tarde caía despacio, tiñendo las paredes de la sala con una luz anaranjada y suave, que parecía derretirlo todo en calma. Mateo, de 22 años, estaba de vuelta por unos días. Había terminado el semestre en la universidad, y como siempre, volvió al mismo hogar que lo había visto crecer, aunque ahora se sentía un huésped más que un hijo. Vivía allí su madre, Clara, con Julián, su segundo esposo. El hombre llevaba casado con ella 5 años, y desde entonces había ocupado con naturalidad el rol de padrastro. Nunca fue autoritario ni distante. Más bien al contrario, demasiado atento, demasiado presente. Mateo nunca supo cómo sentirse con eso. Al principio fue solo incomodidad vaga, como si Julián cruzara límites invisibles sin darse cuenta. Pero con los años, esa incomodidad fue tomando otra forma, una más compleja, más difícil de nombrar. Ese viernes por la tarde, Clara se había ido a visitar a una amiga. Dijo que volvería entrada la noche. Mateo pensó en salir, pero algo lo hizo quedarse. Tal vez el cansancio, tal vez otra cosa. Estaba en la cocina preparando un café cuando lo oyó bajar las escaleras. Julián caminaba descalzo, con una camiseta blanca ajustada que dejaba ver la firmeza de sus hombros. Tenía ese tipo de cuerpo que parecía tallado por el tiempo y el trabajo manual. No era joven, pero sí inquietantemente atractivo. Cuando entró en la cocina, la tensión se sintió de inmediato, como si el aire se volviera más espeso. «Tú también te has quedado», dijo Julián con una sonrisa ladeada. «Pensé que ibas a salir esta noche». Mateo negó con un gesto leve. «No me apetecía. Además, estoy molido. Necesitaba una tarde tranquilo». «Eso siempre viene bien», respondió el otro, abriendo la nevera para sacar una botella de agua. «Aunque no es tan común tener la casa para uno solo. O para dos», añadió con una sonrisa más lenta. Mateo se obligó a mirar otro lado, concentrado en su taza. «¿Y tú? ¿No ibas a ver el partido con tus amigos?» «Me cancelaron», dijo Julián. «Pero no me molesta estar aquí. Contigo». El comentario pasó como una corriente invisible entre ambos. No era lo que dijo, era cómo lo dijo. La mirada que acompañó sus palabras, como si algo más se deslizara detrás del tono informal. El silencio se instaló por un instante. Solo el goteo del grifo roto rompía la quietud. «¿Te apetece ver algo en la sala?», preguntó Julián, dejando la botella en la encimera. «Tengo unas pelis pendientes, si no tienes mejores planes». Mateo dudó apenas un segundo. Luego asintió. «Vale, ¿por qué no?». La sala estaba en penumbra cuando se sentaron. Julián encendió la tele y puso una película antigua, de esas lentas, casi sin música, donde todo se decía con las miradas. Mateo se acomodó en el sofá, dejando una distancia prudente, pero Julián no tardó en sentarse más cerca de lo esperado. No lo suficiente para tocarlo, pero sí para que la piel de Mateo se pusiera alerta. Cada vez que el hombre se inclinaba para tomar algo o se acomodaba, su brazo rozaba el de él apenas, como una chispa que no acababa de encender, pero tampoco se apagaba. Con cada minuto, la tensión crecía. No era incómoda, sino eléctrica, casi magnética, y estaba en cosas tan simples como la forma en que Julián giraba la cabeza para mirarlo cuando decía algún comentario sobre la película. Esos segundos de más en los que sus ojos se quedaban ahí, sostenidos, observando, como si quisieran memorizar cada línea de su rostro. Mateo intentaba concentrarse, pero no podía ignorar la cercanía, ni el calor que empezaba a crecerle en el pecho. «Has cambiado mucho», dijo Julián de pronto, con voz más baja. «No sé si tú te das cuenta». Mateo giró la cabeza. Sus ojos se encontraron. «Ah, ¿sí?», dijo con una sonrisa tensa. «¿Para bien o para mal?». Julián no respondió de inmediato. Se limitó a mirarlo, a dejar que el silencio llenara el hueco.
Luego asintió. «Para bien», dijo, y en su voz hubo una gravedad que hizo que algo en Mateo se estremeciera. «Tienes otra energía, como si hubieras crecido de golpe». Y entonces, sin pedir permiso, sin disimulo, Julián alargó la mano y le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja. El gesto fue suave, lento, pero cargado de una intimidad que hizo que la piel de Mateo se erizara. «Perdón», dijo Julián enseguida. «Tenías eso ahí». Pero no apartó la mano. Se quedó un instante más cerca de la mejilla, apenas 1 centímetro, el pulgar tocando sutilmente la piel. Mateo tragó saliva. El corazón le latía con fuerza y no entendía por qué no se movía, por qué no se apartaba. «¿Estás bien?», susurró Julián, con una voz que ya no era casual. Era densa, cargada. Mateo asintió despacio, pero no dijo nada. Entonces Julián se acercó apenas más, no lo suficiente para romper ninguna regla, solo lo justo para que la tensión se volviera insoportable, para que el calor que desprendían sus cuerpos hiciera que respirar fuera más difícil. «A veces creo que ni siquiera sabes lo que proyectas», dijo él en voz baja. «La forma en que te mueves, en que me miras». Mateo apartó la mirada, sintiendo cómo la piel del cuello se le encendía, pero no lo interrumpió, no lo negó. «Yo no...», empezó, pero se quedó sin palabras. «Tranquilo», interrumpió Julián, retirándose un poco. «No tienes que decir nada». El silencio volvió, pero ahora era otro, cargado de algo más profundo, algo que no se decía con palabras. Y mientras la película seguía sin que ninguno de los dos la viera, Mateo sintió algo nuevo dentro de sí, una mezcla de vértigo, deseo y miedo, como si acabara de cruzar un umbral invisible, uno del que ya no se podía volver atrás. La noche cayó sin hacer ruido, cubriendo la casa con esa clase de oscuridad que parece más densa cuando sabes que algo ha cambiado. Mateo no decía nada, pero su respiración era otra. Se había vuelto más corta, más consciente. En su pecho, una mezcla de fuego y duda le hacía latir el corazón con una fuerza incómoda. Julián seguía a su lado en el sofá, y aunque el espacio entre ellos era apenas el mismo, ahora pesaba como un secreto compartido. Ninguno se movía. La película seguía en la pantalla, un murmullo lejano, sin importancia. Lo que importaba estaba en el aire, esa tensión que vibraba con cada mirada sostenida, con cada silencio que se prolongaba más de la cuenta. Julián jugaba con la anilla de la botella en sus manos, distraído, pero no distraído. Cada tanto, sus ojos volvían a él. Observaban, medían. Mateo notó que le costaba tragar saliva. Sentía la garganta seca y un calor persistente en la nuca. Sabía que debía levantarse, inventar cualquier excusa, subir a su habitación y dejar atrás esa energía. Pero su cuerpo no obedecía. Era como si algo más fuerte que él lo mantuviera allí, esperando. «¿Tienes frío?», preguntó Julián de repente, con voz grave, apenas por encima del murmullo de la película. «No», dijo Mateo, aunque sí sentía un leve escalofrío. No era por la temperatura. «Tienes la piel erizada». Julián dijo eso sin mirar directamente, como quien menciona un detalle cualquiera. Pero Mateo lo sintió como un roce, como un dedo invisible recorriéndole el brazo. No supo qué responder. Entonces, Julián cambió de postura. Se giró hacia él con más intención. Ya no estaba fingiendo ver la película. Ya no había pretextos. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo con un tono más suave, más íntimo. Mateo asintió con un movimiento apenas perceptible. «¿Alguna vez te has sentido atrapado entre lo que sabes que está bien y lo que deseas?». La pregunta lo golpeó de lleno. Lo desnudó sin tocarlo. Mateo se humedeció los labios. Sabía que cualquier cosa que dijera podía cambiarlo todo. Pero ya lo había cambiado. Todo ya era diferente. «Sí», dijo por fin, con voz baja. «Todo el tiempo».
Julián lo miró largo, y su expresión cambió. Dejó de ser la del hombre seguro y confiado. Por un momento, fue vulnerable, casi roto. «Yo también», murmuró, «más de lo que imaginas». Un silencio pesado cayó entre ellos, el tipo de silencio que no se rompe con palabras, sino con un gesto, un roce, un suspiro mal contenido. Julián alargó la mano, despacio, sin brusquedad, como si estuviera tanteando el espacio entre ellos. Sus dedos tocaron el dorso de la mano de Mateo, apenas un roce, pero fue como si una corriente eléctrica pasara de uno a otro. Mateo se tensó, pero no se apartó. Su cuerpo vibraba con una alerta que no era rechazo, sino deseo contenido. «No tienes que temerme», susurró Julián. «No haré nada que tú no quieras». Sus dedos se quedaron ahí, cálidos, presentes, preguntando sin palabras. Mateo cerró los ojos un instante. Su respiración se aceleró. No entendía cómo habían llegado hasta ahí, pero sí entendía lo que sentía, lo que latía en su pecho, y era más fuerte que la razón. Cuando volvió a abrir los ojos, los de Julián estaban clavados en los suyos. Eran oscuros, intensos, pero no agresivos, solo sinceros, deseosos, esperando. Mateo giró la mano lentamente, dejando que sus dedos se entrelazaran con los del otro. El gesto fue mínimo, pero bastó para encender una chispa más. La respiración de Julián cambió. Era más profunda, más contenida. Se acercó un poco más. Su rodilla rozó la de Mateo. La cercanía era ahora inevitable, palpable, casi insoportable. Y sin embargo, ninguno retrocedió. «No sé si esto es correcto», dijo Mateo, en un susurro tembloroso. «No sé si deberíamos». «Yo tampoco lo sé», respondió Julián, «pero eso no cambia lo que siento». La mirada de Mateo bajó a los labios de Julián. Fue involuntario, apenas un segundo, pero suficiente para que el aire se volviera más denso. Julián levantó una mano y le acarició la mejilla con el dorso de los dedos. El contacto fue ligero, como si tocara algo sagrado. Mateo cerró los ojos y dejó escapar un suspiro involuntario. El roce se deslizó hasta su mandíbula, lento, preciso. Cada milímetro que la piel recorría era una descarga. «Dime si quieres que pare», dijo Julián, apenas un murmullo contra su oído. «Y lo haré». Pero Mateo no dijo nada. No pudo. Entonces, Julián se inclinó y su frente rozó la de él. Se quedaron así, respirando el mismo aire, sintiendo el calor del otro como una llamarada en la piel. El momento se estiró hasta el borde, hasta el filo donde ya no se puede regresar. Y justo cuando el tiempo parecía suspenderse, Julián se apartó un poco, lo suficiente para mirarlo a los ojos. «Esto no es solo deseo», murmuró. «Al menos no para mí». Mateo tragó saliva, confundido, conmovido. No supo qué responder, pero algo dentro de él se aflojó, algo que llevaba mucho tiempo apretado. «Lo sé», susurró. Julián sonrió con tristeza, como si esa respuesta lo desarmara por completo. Sus dedos bajaron por el cuello de Mateo, lentos, casi reverentes. Tocaban con la delicadeza de quien no quiere despertar al sueño. Y entonces ocurrió, sin anunciarlo, sin pedir permiso. Julián lo besó, un roce apenas, un susurro de labios que no buscaba poseer, solo preguntar. Mateo no se apartó. Sus ojos se cerraron y respondió con timidez, con miedo, con deseo. El beso fue lento, tierno, pero cargado de una intensidad que les cortó la respiración. Era como abrir una puerta que había estado cerrada demasiado tiempo. Y al otro lado, solo había verdad. Cuando se separaron, sus frentes seguían juntas, sus respiraciones entrecortadas, sus corazones desbocados. Nada sería igual después de eso, y ambos lo sabían. La noche se alargó como una exhalación lenta. El beso había cambiado todo, y sin embargo, ninguno de los dos dijo una palabra. Se quedaron así, muy cerca, sus frentes rozándose, los ojos cerrados, como si el mundo pudiera detenerse allí,
entre dos respiraciones compartidas. El silencio ya no era incómodo, era otra cosa, un refugio. Mateo sentía cada centímetro de su cuerpo como si le perteneciera por primera vez. No era euforia lo que sentía, ni miedo exactamente. Era más parecido a vértigo, como estar parado al borde de algo profundo, pero sin querer dar un paso atrás. Julián no lo tocaba más allá de la frente apoyada y los dedos aún entrelazados, pero su presencia quemaba. Mateo, susurró Julián, como si decir su nombre fuera algo que no debía romperse con prisa. El joven abrió los ojos. Se encontraron a poca distancia, y en esa mirada no había confusión, solo un reconocimiento silencioso, como si lo que acababa de pasar no fuera un accidente, sino algo que llevaba tiempo gestándose, sin nombre, sin forma, hasta que simplemente ocurrió. ¿Estás bien? Mateo asintió, aunque por dentro no sabía si estaba cayendo o volando. Sí, dijo al fin, apenas una palabra, como si necesitara oírse para creérselo. No entiendo lo que está pasando, pero no quiero que pare. Julián exhaló despacio, y esa respiración rozó la mejilla de Mateo como una caricia invisible. Tampoco yo. Se separaron con suavidad, no por necesidad, sino porque el momento lo pedía. Julián se reclinó en el sofá, con el rostro cargado de algo que parecía una mezcla de deseo contenido y miedo. Se pasó una mano por el rostro, como si tratara de aterrizar después de haber flotado. Mateo lo miraba, y por primera vez en mucho tiempo lo vio como un hombre, no como una figura impuesta por la vida, no como el esposo de su madre, solo un hombre, humano, real, hermoso, de una forma que hasta ese momento se había negado a aceptar. «Esto es una locura», dijo Julián con una sonrisa temblorosa, como si se burlara de su propia debilidad. «Pero no puedo fingir que no ha pasado». «No lo es», respondió Mateo. «No para mí». La tensión volvió a hacerse presente, pero era distinta, más densa, más urgente. Julián se puso de pie, como si necesitara alejarse un momento para pensar con claridad. Caminó hasta la ventana y miró hacia afuera. La calle estaba vacía, bañada en luces cálidas y sombras largas. La casa seguía en completo silencio, como si todo el universo se hubiera congelado justo allí, en esa escena. Mateo se quedó sentado, observándolo. La espalda de Julián bajo la tela de la camiseta, la manera en que sus hombros se tensaban, la forma en que su silueta se recortaba contra la penumbra. Y algo en él se removió. Una necesidad antigua, no de llenar un vacío, sino de acercarse. Se levantó con lentitud, sin palabras. Caminó hasta donde estaba el otro. Cuando estuvo cerca, no dijo nada. Solo apoyó la mano en su espalda. Un gesto simple. Pero Julián se estremeció. Giró despacio. Su rostro era otra vez el mismo de antes. Mezcla de tormenta y ternura. «¿Sabes cuántas veces he querido que esto no pasara?», dijo en voz baja. «¿Cuántas veces me he dicho que era imposible?». Mateo no respondió. Solo se acercó más, hasta que la distancia fue mínima. Apenas un suspiro entre los cuerpos. «Pero pasó», susurró. «Y no siento que esté mal». Julián bajó la mirada a sus labios. Un segundo. 2. El tiempo dejó de tener sentido. Y lo volvió a besar. Esta vez no hubo timidez. Fue un beso lento, profundo, cargado de todo lo que ninguno se atrevía a decir en voz alta. Las manos de Julián se posaron en la cintura de Mateo, y las de éste se aferraron a su nuca, como si temiera que si lo soltaba, todo desaparecería. El calor entre ellos creció, como una ola que se arrastra por la piel sin pedir permiso. Mateo sintió cómo la respiración de Julián se aceleraba. Sus cuerpos estaban demasiado cerca, sus torsos apenas separados por la tela fina de sus camisetas. Cada movimiento, cada roce, era un recordatorio de que eso no era una fantasía. Era real. Estaba ocurriendo. Cuando se separaron, fue con dificultad. Sus labios aún temblaban por la intensidad.
Julián apoyó la frente en el hombro de Mateo, como si necesitara ese contacto para no quebrarse. «No sé a dónde lleva esto», dijo, con voz rota. Mateo lo rodeó con los brazos, sin pensarlo. «No tenemos que saberlo. Solo quiero que... no lo niegues». El silencio fue la única respuesta durante un largo momento, hasta que Julián lo abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su cuello, y ese gesto, más que cualquier palabra, fue una rendición. El resto de la noche transcurrió en murmullos y miradas largas. Julián preparó algo de cenar en la cocina, mientras Mateo se sentaba en la encimera, observándolo con los codos apoyados en las rodillas. Hablaban poco, se buscaban mucho. Una mano que roza la otra sin intención, una sonrisa que se queda demasiado. El ambiente estaba cargado, pero no con tensión peligrosa. Era deseo contenido, cálido, honesto. Cuando se despidieron en el pasillo, frente a las escaleras, se quedaron parados uno frente al otro, como si ninguno quisiera romper el momento. Julián alargó una mano y le acarició el mentón con la yema de los dedos. Mateo cerró los ojos. No necesitaban hablar más. «Descansa», dijo él con suavidad. «Tú también». Y subió. Pero esa noche, Mateo no durmió. No podía. Su cuerpo recordaba cada roce. Su piel parecía aún marcada por los dedos de Julián. Y su mente, esa no se callaba. Daba vueltas en círculos, repitiendo el beso, la mirada, las palabras. Todo. Sabía que después de esto ya no había marcha atrás. Pero por primera vez no le importaba. La mañana siguiente amaneció envuelta en un silencio tenso, como si la casa supiera que algo había cambiado en su interior. El sol entraba a través de las cortinas con una tibieza dorada que hacía que todo pareciera más real, más expuesto. Mateo se quedó un buen rato en la cama, con la mirada perdida en el techo, escuchando los ruidos sutiles que venían de abajo. El goteo del grifo, una taza sobre la encimera, pasos medidos. Julián estaba despierto, y él no sabía si bajar. Después de todo lo que había pasado la noche anterior, enfrentarse de nuevo a su presencia le parecía casi insoportable, pero por razones que no tenían nada que ver con el miedo. Era la ansiedad dulce del que se siente vulnerable, del que ha abierto una puerta interior que llevaba demasiado tiempo cerrada, y aún no sabía qué encontraría al otro lado. Finalmente bajó, despacio, con una camiseta arrugada y el pelo revuelto. Julián estaba en la cocina, de espaldas, preparando café. Llevaba una camiseta gris ajustada y pantalones cómodos, descalzo, el cabello algo húmedo. Al oír los pasos, se giró y sonrió. No fue una sonrisa amplia, fue leve, íntima, casi cómplice. «Buenos días», Mateo respondió con un susurro. «Hola». Se sentó al otro lado de la barra sin decir nada más. El silencio entre ellos era denso, pero no incómodo. Era como si las palabras hubieran perdido relevancia, como si todo lo importante ya se hubiera dicho con las manos, con los labios, con el cuerpo vibrando en la cercanía del otro. Julián colocó una taza frente a él. El roce de sus dedos fue breve, pero suficiente para que a Mateo se le erizara la piel. «¿Dormiste?», preguntó Julián, sin levantar la mirada. «Un poco. ¿Y tú?». «Nada». Mateo sostuvo la taza entre las manos como si necesitara el calor para sostenerse a sí mismo. «No sé cómo actuar contigo ahora», confesó al fin, con voz baja. «Todo se siente nuevo». «A mí me pasa lo mismo», dijo Julián, finalmente levantando la mirada. «Pero no quiero alejarme. No ahora que por fin dejamos de fingir». Mateo lo miró. Había verdad en su voz, una sinceridad que se le clavó en el pecho. «¿Y qué somos ahora?», preguntó, sin poder evitar que la voz le temblara un poco. «Lo que queramos ser», respondió Julián sin vacilar. «Nadie más lo define. Solo tú y yo». El silencio volvió, pero esta vez era más blando, más cargado de posibilidades. Mateo asintió lentamente.
Entonces quiero esto, aunque no sepa cómo manejarlo todavía. Julián rodeó la barra y se acercó. Se detuvo frente a él, apenas a unos pasos, y le tendió la mano. «Ven». Mateo la tomó sin pensar. Lo guió hasta el salón, el mismo lugar donde todo había comenzado la noche anterior. Esta vez no se sentaron separados. Julián lo atrajo con suavidad y lo envolvió en un abrazo lento, cálido, como si el mundo pudiera disolverse allí, entre los brazos del otro. Mateo apoyó la cabeza en su hombro. Sus dedos se aferraron al borde de la camiseta como si temiera que si lo soltaba, todo se desvanecería. Y Julián no dijo nada. Solo le acarició el cabello con movimientos lentos, circulares, que lo tranquilizaban sin necesidad de palabras. «¿Desde cuándo sientes esto?», preguntó Mateo, sin levantar la cabeza. Julián suspiró. «No lo sé con exactitud, pero hace tiempo. Siempre lo supe. Solo me negaba a aceptarlo. Pensaba que no tenía derecho a sentirlo. ¿Y ahora? Ahora sé que es real, y no quiero seguir huyendo». Mateo cerró los ojos. Su corazón latía con fuerza, pero era un latido distinto. Ya no era ansiedad. Era algo más profundo, más vivo. Sus dedos se movieron despacio, recorriendo la tela que cubría el pecho de Julián. Lo sintió temblar levemente bajo su toque. El calor corporal de ambos crecía en la cercanía. El silencio respiraba con ellos. Cada exhalación era más lenta, más cargada de deseo y ternura. Julián tomó el rostro de Mateo entre las manos, lo miró con intensidad, y esta vez no preguntó. Solo lo besó de nuevo, despacio, como si saboreara cada segundo. Mateo respondió sin miedo. Sus manos rodearon la espalda del otro, pegando sus cuerpos, y el calor de ese contacto fue como una llamarada que subía por la columna vertebral. La piel se tensó. Los cuerpos empezaron a reconocerse con más libertad. Cada caricia era una confesión silenciosa. Cada roce, una rendición. Pero no hubo prisas. No había urgencia en sus gestos. Solo una necesidad profunda de sentir, de estar. Julián lo tomó de la mano y lo guió hasta el sofá. Lo sentó sobre él, se sentó a su lado y lo abrazó de nuevo. Esta vez por más tiempo. La cabeza de Mateo apoyada en su pecho, su respiración acompasada con la del hombre que lo envolvía, como si ambos pertenecieran allí desde siempre. El sol ya había trepado por completo por las ventanas y bañaba la habitación con una luz que todo lo hacía parecer más vivo, más real. Y en esa luz, por primera vez en mucho tiempo, Mateo no sintió miedo, sintió hogar. Los días siguientes se deslizaron como una cuerda tensa entre la normalidad aparente y el nuevo lenguaje secreto que había nacido entre ellos. No hubo promesas, no hubo definiciones, solo esa manera particular de mirarse cuando nadie más estaba mirando. Esos silencios cómplices en los que todo quedaba dicho sin necesidad de palabras. Clara volvió al tercer día. Su presencia llenó la casa de ruido, de conversaciones cotidianas, de rutinas que Mateo conocía demasiado bien. Pero algo había cambiado. Él ya no se sentía un espectador de su propia vida, ni un invitado en su casa. Ya no era invisible, y tampoco lo era Julián. La forma en que sus ojos buscaban los de Mateo desde el otro lado de la cocina. El modo en que su mano rozaba su espalda al pasar. Pequeños gestos que no tenían por qué llamar la atención, pero que para Mateo eran electricidad pura. Cada roce le dejaba el cuerpo tenso durante horas. Cada mirada era una chispa que se prendía en el estómago. Una noche, Clara anunció que se quedaría en casa de una amiga. Algo de una cena que se alargó con copas. Se fue antes del anochecer, con un beso en la mejilla para Julián y un gesto distraído para Mateo. Y en cuanto se cerró la puerta detrás de ella, el aire en la casa cambió por completo. No dijeron nada, no hacía falta. Julián lo encontró en la sala, como si ambos supieran exactamente dónde y cuándo. Se miraron un segundo, apenas uno,
y todo se activó de nuevo. El deseo, el anhelo, la emoción contenida que latía debajo de la piel desde hacía días. Julián avanzó con paso lento. No había prisa, no había nerviosismo. Se detuvo frente a él, y Mateo levantó la vista. Sus ojos se buscaron, y por un momento se reconocieron como iguales. No había roles, no había jerarquías, solo dos hombres al borde de algo que ya no podían ignorar. «No quiero seguir fingiendo», dijo Julián en voz baja. «No contigo». Mateo asintió. El pecho le dolía por todo lo que sentía y aún no sabía cómo expresar. «Tampoco yo». Julián se agachó frente a él, se apoyó sobre sus rodillas y le tomó las manos. Sus dedos temblaban levemente, pero su mirada era firme, cargada de afecto, cargada de deseo, cargada de verdad. He pasado años reprimiendo cosas, guardándome lo que sentía, fingiendo que nada me tocaba, hasta que llegaste tú. Mateo sintió un nudo en la garganta. Su respiración se volvió más corta, más rápida. «Nunca pensé que podrías sentir algo por mí», susurró. «No lo planeé», dijo Julián, acercándose un poco más. «Pero sucedió, y no pienso alejarme de eso». El silencio volvió a caer sobre ellos, pero no era vacío, era lleno, un puente, y entonces Julián lo besó. No fue como las veces anteriores, fue más profundo, más completo, como si todo lo que habían contenido se desbordara al fin. Sus labios se buscaron con hambre, pero también con reverencia. Las manos de Julián se aferraron a la cintura de Mateo, lo atrajeron sobre él, y el joven se dejó llevar, con el cuerpo entregado y el alma ardiendo. Se abrazaron con una desesperación contenida. Las bocas se buscaban, se reconocían, se besaban una y otra vez, más lentas, más profundas, más largas. Las manos acariciaban con una delicadeza feroz, nuca, cuello, espalda. Cada contacto era una confesión, cada estremecimiento, una respuesta. La respiración de ambos se volvió pesada. Cada centímetro que sus cuerpos ganaban el uno al otro era un territorio nuevo. No había prisa, pero sí urgencia. No había miedo, pero sí intensidad. Julián se apoyó en el respaldo del sofá y Mateo quedó sobre él, con las piernas a cada lado, respirando sobre su boca, con la frente apoyada en la suya. «No puedo más», susurró Julián. «Lo que siento por ti, no es pasajero». «Lo sé», respondió Mateo, con el pecho palpitante. «Yo tampoco quiero que lo sea». Se quedaron así un momento más, abrazados, los corazones latiendo juntos. Luego se deslizaron sobre el sofá sin dejar de tocarse. No se dijeron más palabras. Ya no eran necesarias. Todo estaba dicho en el roce de las pieles, en los suspiros entrecortados, en las miradas que no se desviaban. Esa noche, el deseo fue una danza lenta. Fue reconocimiento, fue aceptación, fue entrega. Fue un momento suspendido en el tiempo. Después, se quedaron tendidos en el sofá, cubiertos por una manta, el cuerpo de Mateo entrelazado con el de Julián. La noche aún cubría la casa, pero ya no había oscuridad en ellos, solo quietud, solo paz. «¿Y ahora qué?», preguntó Mateo, con la cabeza apoyada en su pecho. Julián pasó una mano por su espalda, acariciándolo con una suavidad que parecía no querer romper el momento. «Ahora seguimos», dijo, «con cuidado, con honestidad, pero seguimos». Mateo cerró los ojos. Su cuerpo aún temblaba, pero era de alivio, de haber llegado, por fin, a un lugar donde podía ser él mismo, donde podía ser amado. Con el paso del tiempo, nada volvió a ser como antes, pero no lo necesitaban. La relación entre ellos se convirtió en algo secreto, pero profundo. Una complicidad silenciosa, un lazo que no necesitaba definirse para ser real. Mateo volvió a la universidad semanas después, pero algo en su interior se había asentado. Ya no cargaba con el peso de lo que no podía decir. Llevaba algo dentro que brillaba en su pecho,
como un fuego lento, y cada vez que volvía a casa, sabía que ahí lo esperaba algo más que una familia. Lo esperaba él, Julián, el hombre que había cruzado la línea con él, y que, al hacerlo, le mostró por primera vez lo que era amar de verdad.